Hola, mi nombre es José Luis Zúñiga, y soy médico pediatra, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte y vamos a tratar en esta clase la evaluación nutricional del niño y adolescente. Vamos a dividir esta actividad en dos partes. Una primera parte en que vamos a revisar las bases teóricas y las situaciones especiales en algunas etapas o en algunas situaciones. Y luego una segunda parte en que vamos a ver algunos ejercicios prácticos. Los objetivos de la clase son reconocer los objetivos de la evaluación nutricional, reconocer los elementos que permiten obtener un diagnóstico nutricional, realizar un adecuado registro de los índices antropométricos y realizar un correcto diagnóstico nutricional integrado. Para eso, en el desarrollo de la clase vamos a revisar los siguientes contenidos: los objetivos de la evaluación nutricional, los elementos de la antropometría que vamos a evaluar, índices y medidas de dispersión estadísticas que van a ser de utilidad, registro y aproximación de las mediciones, en especial cuando estamos evaluando en una curva, diagnóstico nutricional en menores de 5 años, algunos casos especiales, el diagnóstico nutricional integrado y el diagnóstico nutricional en diferentes etapas. Todo esto va a estar basado íntegramente en la norma del Ministerio de Salud, que, y que está relacionado también con lo que propone la norma técnica del Programa Nacional de la Infancia. No vamos a tratar en especial en esta clase la evaluación con pliegues cutáneos y circunferencias, salvo la mención que vamos a hacer a la circunferencia de cintura, ni tampoco el detalle de la evaluación de laboratorio y métodos de imágenes. Para empezar, aclarar y dejar establecido que un buen estado nutricional se asocia a un mejor estado de salud global y general, una mejor respuesta ante infecciones, una mejor respuesta también al estrés metabólico y al ayuno y una mayor sensación de bienestar. La evaluación nutricional nos va a permitir llegar a un diagnóstico nutricional en un niño, niña o adolescente. Y en este diagnóstico nutricional establecer si estamos en un estado de normalidad o si existe alguna alteración. Si existe esa alteración, también nos debería permitir o ayudar a diferenciar si esta alteración es primaria o secundaria. Y según nuestro diagnóstico nutricional, decidir pautas de intervención. Existen varias formas de llegar al diagnóstico nutricional mediante la toma de algunos datos en la evaluación nutricional. La evaluación puede ser una evaluación global subjetiva, rápida, como quien dice, evaluar al ojo, ¿ya? Es una evaluación rápida pero subjetiva y va a depender en forma muy importante de la experiencia que tenga el evaluador. Pero aún así, aunque sea un evaluador con mucha experiencia, la verdad es que es una evaluación un poco confiable, ¿ya? Por ejemplo, si miramos la imagen de este niño, probablemente todos vamos a concluir que es un niño que probablemente tiene exceso de peso. Tampoco en la evaluación global subjetiva podemos hacer diferencias entre los rangos, por ejemplo, donde hay riesgo de obesidad u obesidad. Sin embargo, si miramos a este niño, algunos dirán que no les parece que hay alguna alteración, otros podrían decir que a lo mejor está con un déficit de peso y otros podrían decir que está con exceso. Y la verdad es que es imposible decirlo con certeza sin realizar una adecuada evaluación del estado nutricional en forma objetiva.
Para llegar a un diagnóstico nutricional, la evaluación nutricional debe pasar por una adecuada anamnesis, donde no puede faltar la evaluación de los antecedentes familiares y sociales, ¿ya? Desde la constitución del grupo familiar, quien está a cargo y quien prepara los alimentos, y quien le administra, quien le ofrece los alimentos al niño, el estado o el nivel socioeconómico, el estado nutricional de los padres también, que es algo que va a influir, las pautas de alimentación familiar, los antecedentes personales desde la gestación, habiendo algunas situaciones o enfermedades gestacionales en la madre que van a influir directamente como riesgo después en el estado nutricional del niño. El tipo, la forma de parto, la antropometría en el momento de nacer, el peso de nacimiento también va a ser algo que, un antecedente importante que va a marcar lo, eventualmente riesgos de alteraciones nutricionales posteriores. Y obviamente que el desarrollo durante la etapa previa a la consulta de la alimentación, ya como antecedentes de la alimentación, y la pauta actual de alimentación, si ha recibido o no leche materna, si ha iniciado fórmulas, si el inicio de la alimentación complementaria, desde cuándo, si ha habido enfermedades que a su vez pueden estar influyendo en el estado nutricional. Y por último, una encuesta dietética detallada con viendo la pauta de alimentación actual eh, con bastante forma exhaustiva y con bastante detalle. Y luego de la anamnesis, el examen físico, que incluye un examen físico completo, pero con énfasis en la antropometría. Una evaluación nutricional también se puede realizar con medidas de laboratorio, ¿ya? Eh, desde algunas muy simples, como un hemograma con evaluación de hematocrito, recuento de linfocitos, el nivel de proteínas séricas, hasta evaluaciones más complejas en que como la bioimpedanciometría, que podríamos evaluar composición corporal. Sin embargo, estas dos se reservan para situaciones especiales, muchas veces de investigación. En general, en pediatría, con una adecuada anamnesis y examen físico y con una buena antropometría nos debiera bastar en la gran mayoría de los casos. La antropometría, que es la medición de algunas medidas corporales y su correlación, va a ser, por lo tanto, fundamental la medición del peso, de la talla, de la circunferencia craneana y también de la circunferencia de cintura. Se las voy a mencionar un poco más adelante. Y puede haber mediciones de otros perímetros y circunferencias corporales, pero que la verdad en pediatría son de relativamente poca utilidad. Y prácticamente no lo hacemos, salvo excepciones a la regla. La talla. El lactante la debemos medir en un infantómetro o podómetro, que es un instrumento en el cual se deposita eh, el lactante, o a veces un poco más de la etapa lactante. En general, estos instrumentos tienen hasta 100 centímetros, por lo tanto, eso es como el tope de la talla, ¿ya? Son instrumentos en el cual se deposita el lactante de un material firme, duro en general, plástico algunas veces, la mayoría de las veces, por lo menos en la parte pública, son de madera, en el cual eh, debe estar en uno de los segmentos que es eh, inamovible, que está fijo, es donde debe un ayudante, habitualmente la madre, fijar la cabeza, que no se mueva, que esté pegada al extremo fijo, tomando suavemente desde ambos costados de la cabeza. El lactante debe estar derecho, debe estar en un solo eje, no debe estar
eh, eh, con, por ejemplo, el tronco o parte del cuerpo que esté doblado, porque eso va a hacer variar la medición de la talla. Y la otra persona debe ser habitualmente nosotros, está eh, sosteniendo los pies, estirando las rodillas. Los lactantes tienden a flectar por una posición natural, porque su tono hace la flexión, pero en ese momento debemos estirar y además idealmente eh, que ambos pies estén en 90 grados, ya acá y para adelante, para con el extremo móvil del infantómetro, ahí o acá, llegar ahí y medir en ese lugar. Es importante destacar que deben ser ambos pies, ¿ya? Si medimos un solo pie, estamos alterando, no es la técnica correcta y probablemente estemos agregando en forma artificial a la talla uno medio o más de 1 centímetro. Por lo tanto, no es correcto un solo pie, deben ser ambos. La talla ya sobre los 100 centímetros en general en preescolares y escolares se mide en el estatímetro de pie, ¿no? Este instrumento eh, que debe, en que se debe poner también a niño o niña lo más recto posible, ¿cierto? Y tomando también, estirando suavemente eh, el cuello, tomando la cabeza desde ambos costados para rectificarla, y con este instrumento medir hasta bajar este extremo móvil hasta tocar con el extremo superior de la cabeza y enseguida leer, ¿ya? En el caso de estos tipos de estatímetros, bueno, que la línea roja es donde se mide, no es en otro lugar. En este caso, si midiéramos ahí, estaríamos agregando todos estos centímetros. Es este el lugar donde se mide, ¿ya? Los pies derechos, uno al lado de otro, discretamente separados unos centímetros. Y descalzo. El peso lo vamos a medir, en el caso de los lactantes, sin ropa ni calzado y sin pañal. A veces las mamás, no, si no les decimos, lo dejan puesto, nosotros le pedimos que lo retiren, ¿no? Y habitualmente colocamos, porque esto está frío, ¿cierto? Un pañal que le pedimos a la mamá, o una mantita o mantilla. Y lo que sí debemos dejar en cero esta balanza de lactante cuando lo ponemos y idealmente poner el pañal y en ese momento dejar en cero para que no nos influya el peso del pañal, que a lo mejor en niños sobre los 10 kilos no va a ser tan relevante, pero es una diferencia. Pero en niños pequeños sí puede ser relevante, ¿verdad? Sobre todo cerca del periodo recién nacido. Estas balanzas en general se utilizan hasta los 16, 15 o 16 kilos, más o menos menores de 2 años. Y después de los 2 años los medimos en las balanzas de pie, la presa vertical. En general a los preescolares y escolares con ropa interior, pero sin zapatos y sin más ropa. La circunferencia de cintura es probablemente la medición de perímetro corporal que más importancia ha tomado en pediatría, porque tiene una fuerte correlación su alteración, en especial cuando está sobre el percentil 90, con trastornos metabólicos relacionados con, o comorbilidades metabólicas relacionadas con la obesidad. La circunferencia de cintura debiéramos tomarlo de regla ya a partir probablemente sobre los 3 años y debemos tomarlo eh, con el niño o niña de pie en ropa interior, midiendo 1 centímetro sobre el reborde lateral superior de la cresta ilíaca derecha a nivel medio axilar, la línea media axilar. Medir al final de una aspiración normal, pero hacer por lo menos 2 mediciones y promediar. Esta medición la vamos a ir a revisar en esta tabla, que es la tabla
del estudio de Fernández y que fue publicada en el Journal of Pediatrics del 2004. Esta tabla está, por ejemplo, en la norma técnica del programa infantil y está desde los 2 años en adelante para niños, para niñas y en distintos percentiles. Siendo como corte, ya les he mencionado el percentil 90, el que deberíamos considerar como alterado elevado, sobre percentil 90. Bueno, los índices antropométricos que nos van a ser de utilidad, según la norma, son el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla, y el índice de masa corporal para la edad, ¿ya? Y como vamos a ver, esto lo vamos a peso, peso de talla, edad y peso para talla en menores de 5 años, y índice de masa corporal para la edad con talla para la edad sobre los 5 años. Las medidas de dispersión estadística que nos van a servir, eh, los percentiles nos van a servir en especial, por ejemplo, en el caso de la evaluación de la perímetro de cintura. Pero en el resto nos vamos a guiar con desviaciones estándar, ¿ya? O sea, cómo se distribuyen los valores alrededor de un promedio y en una curva de distribución normal, estando el 95% de los individuos o de las mediciones de la población entre +2 y -2 desviaciones estándar. Vamos a utilizar, bueno, estas son las curvas que utiliza según la norma ministerial y que deberían utilizarse en realidad idealmente en todo el mundo. Son las curvas de el estudio de la OMS, ¿ya? Esas son las curvas que estamos utilizando ya hace varios años. En este caso tenemos una curva de peso para la longitud de niños, 50 a 75 centímetros, con la talla en centímetros acá abajo, el peso en kilos acá y acá, y vemos cómo va la mediana en la línea azul, y tenemos también que hay distintas coloraciones, ¿cierto? Habitualmente la normalidad estadística está en la zona oscura, que es bajo +1 y sobre -1. Esto es lo que consideramos normalidad estadística. En esta zona celeste tenemos las zonas de riesgo, ¿ya? Riesgo de obesidad, o en el caso de depende de la curva. Pero estamos en sobre, ¿ya? Bueno, riesgo en el caso de si estamos evaluando el peso talla. En el caso de talla edad no es un riesgo, en ese caso podríamos decir normal alto y normal bajo. Y que está de sobre +1 y antes de +2, acá en el bajo -1 y antes de -2. Y esta es la zona ya más alterada, que es la zona de, francamente, de +2 hacia arriba, ¿cierto? De -2. Cada uno de estos, eh, podríamos decir, canales que se forman, ¿cierto? Este, este, y este, son los que llamamos los canales de crecimiento, que nos sirven como referencia para ver cómo se va moviendo el crecimiento del niño que estamos evaluando. Ya lo vamos a conversar en un minuto más. Si en la posición, por ejemplo, está bajo -2, lo anotamos como -2. Si está entre -1 y -1,9, o sea, antes de -2, no lo anotamos así, lo anotamos como en el área que está cubriendo, en este caso, -1. Si está entre antes de -1 y antes de +1, lo anotamos como normal. Si está entre sobre +1 y antes de llegar a +2, lo anotamos como +1.
Y si está acá en esta área lo notamos como más 2. En este caso, las líneas consideran, ahí se inicia la desviación estándar. Entonces aquí se inicia la desviación más 2. Por lo tanto, este punto que está en la línea lo registramos como más 2. Y este punto que está en esta línea considera menos 2, por lo tanto lo registramos y anotamos como menos 2. Cuando evaluamos las curvas puede haber alguna duda cuando no está exactamente en la mitad o está en una de las líneas, ¿ya? Acá vemos que estos son meses, por lo tanto hay 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿ya? Y uno está claro cuando está en el mes o cuando está al medio, pero si tiene, por ejemplo en este caso, 2 meses y 21 días para un peso de 7 kilos, ¿dónde va a caer, el peso de edad? Los 7 kilos están claros, pero acá están los 2 y los 3. Entonces, ¿dónde están los 21 días? Están ahí, acá. Entonces, para eso, la norma ministerial nos ayuda dándonos criterios de aproximación. Meses cumplidos y días de 1 a 10, la norma nos dice leamos en los meses cumplidos. Por ejemplo, si tiene 5 meses, 4 días lo leemos en 5 meses. Cuando tiene los meses cumplidos y de 21 a 29 días, la norma nos dice adelantemos para leer al mes, ¿ya? O sea, meses cumplidos más un mes. Por ejemplo, 5 meses, 26 días, lo leemos en 6 meses. Y cuando está entre medio de ambos, o sea, meses cumplidos, y entre 11 y 20 días, lo leemos en la mitad, que si bien no está marcada, es probablemente menos subjetivo, se nos es más fácil que buscar eh, otro rango que se salga de eso. 5 meses, 13 días lo vamos a leer en 5 meses y medio. Entonces, en este caso, de 2 meses y 21 días, si estamos en esa duda acá, si nos guiamos por esto, los 21 días deberíamos leerlo en el mes, un mes más. Entonces, eso significa que 2 meses, 21 días lo vamos a leer en 3 meses. ¿Ya? En este caso, 7 kilos y 3 meses cae en la zona oscurita de normalidad. Por lo tanto, esto lo registramos como normal. Eso respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Los diagnósticos nutricionales para el menor de 5 años nos vamos a correlacionar para llegar a establecer, según esta tabla, si está eutrófico o normal, si está en riesgo de obesidad o sobrepeso, o si está obeso, o si está en riesgo de nutrición o desnutrición. Esto es como para ver en forma muy puntual solo los parámetros antropométricos, ¿cierto? En especial del día. Como vamos a ver enseguida, para llegar a un adecuado diagnóstico nutricional completo o diagnóstico nutricional integrado, vamos a considerar más elementos. En el menor y mayor de 1 año, el exceso, el sobrepeso y la obesidad lo vamos a considerar con el peso para la talla. Si está entre +1 y +2, y como vimos eso se ha registrado como +1, va a ser sobrepeso en cualquier edad, en menor o mayor de 1 año. Vamos a considerar el peso talla. Y si está en +2, el peso para la talla a cualquier edad va a significar obesidad. Ahora, el riesgo de desnutrición o la desnutrición para el menor de 1 año va a ser principalmente con peso-edad. Riesgo de nutrición, desnutrición, peso-edad, menor de 1 año. Peso-edad entre -1 y -2, o sea, peso-edad -1
va a ser riesgo de nutrición. Peso edad menos 2 va a ser desnutrición. Del año a los 5 años vamos a seguir considerando el peso talla. Peso talla menos 1 va a ser riesgo de desnutrición. Peso talla menos 2 va a ser desnutrición. ¿Ya? O sea, el peso talla nos va a ayudar siempre para ver exceso de peso independiente de la edad. Y sobre el año también para ver el déficit. La diferencia está solamente como estableciendo en esta tabla que el peso de edad va a ser el indicador para el menor de un año para considerar el déficit. Y eutrófico va a ser aquel que tenga los parámetros de peso de edad que estén normal en el menor de un año. Y el peso talla por lo menos que esté bajo menos 1, o sea, podría estar, el peso talla podría estar normal, podría estar menos 1 o menos 2. Pero no puede estar el peso talla eh, sobre más 1 porque inmediatamente entra acá. Y en el caso del año a los 5 años, es el peso talla el que debe estar siempre normal. ¿Ya? Si bien el peso de edad lo vamos a considerar como un antecedente, pero si el peso de edad está alterado, a esta edad no nos va a hacer el diagnóstico de déficit, como era acá. El diagnóstico nutricional integrado es el diagnóstico final y que va a considerar más aspectos que solo lo meramente estadístico y sobre todo del día de la evaluación, sino que va a considerar más elementos. Por supuesto que incluye el día actual, el peso de la talla actual de la evaluación, pero además de información alimentaria y antecedentes personales y familiares de cada niño, ya les decía como el peso de nacimiento, la velocidad de crecimiento en el tiempo, lo que yo les mencionaba, de evaluar las curvas de crecimiento eh, antes de llegar al momento de la evaluación actual. El peso y talla de los padres, el estado nutricional de los padres también va a considerar, y también los antecedentes de peso y talla de los padres en la infancia. Lo mismo que peso y talla de hermanos y también cómo se comportaron los hermanos durante la infancia. Presencia de enfermedades actuales o previas, la pauta de alimentación y algunos otros. Esto era para recalcar lo de los canales de crecimiento, que ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Este es uno, este es otro, otro, otro y otro. ¿Y cómo se puede comportar cuando evaluamos una curva de crecimiento en el tiempo? ¿Cierto? En este caso vemos que parte en este canal de crecimiento, luego en un siguiente control pasa para acá, pasa de este canal al siguiente, hay un cambio de canal de crecimiento, y en los siguientes controles hay otro cambio en el canal de crecimiento. ¿Ya? Partió acá, acá, acá. Entonces son elementos a considerar. Acá tenemos a una niña de 1 año y 15 días aproximadamente, 1 año y un mes, en que el peso para la edad está entre menos 1 y más 1, o sea, el peso para la edad está normal. El peso para la talla también está entre menos 1 y más 1, el peso para la talla está normal. Y la talla para la edad está justo en la mediana, también entre más 1 más 1, y está normal. Entonces esta niña que tiene todos sus parámetros normales, y en especial vemos el peso talla que no está ni sobre ni bajo lo normal, esta niña está en un diagnóstico de eutrofia. Esta niña de 1 año y días está con un peso para la edad entre menos 1 y menos 2, por lo tanto ese peso para la edad está en menos 1. El peso para la talla está entre menos 1 más 1, está normal, el peso de talla normal. Y la talla para la edad está entre menos 1 y menos 2, está menos 1. ¿Ya? Si solo consideramos los datos de hoy, a pesar que esta niña tiene un peso de edad menos 1, como tiene más de 1 año, ese peso de edad menos 1 no significa riesgo. Vamos a mirar el peso para la talla, está normal,
Por lo tanto, esta niña, solo con los datos de hoy, sin considerar más datos, la deberíamos considerar eutrófica también. ¿Ya? Si fuera menor de un año, este peso de edad nos estaría implicando que esta niña estaría en un riesgo. Pero como es mayor de un año, de aquí para allá, es el peso talla el que nos dice si hay déficit o si hay exceso y está normal, entonces la consideramos con diagnóstico de normal o eutrófico. Acá vamos a ver un ejemplo con más antecedentes. Tenemos una niña menor de un año, de 10 meses y medio, en que el peso para la edad está menos 1, en el área de menos 1. Eso, si solo consideramos el día de hoy, la antropometría de hoy, significaría un riesgo de desnutrición. Pero vamos a ver más antecedentes. Vamos a ver la curva de peso de edad de esta niña. Y vemos que si bien el primer mes estaba en este canal, al siguiente mes cambió. Pero de ahí en adelante se mantuvo en este canal de crecimiento, en el mismo canal, forma persistente, ganando peso en forma adecuada, ya en un canal distinto, bajo que lo normal, pero subiendo adecuadamente de peso. Y vemos que tuvo un peso de nacimiento, fue adecuada para la edad gestacional, vale decir, tuvo un peso adecuado eh, y no fue bajo peso, por ejemplo. Y se alimentó con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, donde inició la alimentación complementaria, no ha tenido enfermedades importantes y sus padres son eutróficos, eh, más bajos que el promedio en estatura, y tiene un hermano mayor que también en la etapa lactante era, tenía peso de edad menos 1 por un largo tiempo, pero que es sano, ¿no? Igual que esta niña, con un desarrollo psicomotor normal, una pauta de alimentación normal, o sea, todo está muy normal, salvo este peso de edad menos 1, pero que vemos que es un crecimiento sostenido en un mismo canal de crecimiento. Luego comparamos con otra niña de una edad parecida que está en un peso de edad menos 1. A ella le hacemos el seguimiento de la curva y vemos que es muy distinto, estando en un canal de crecimiento diferente incluso, pero acá se estacionó un incremento de peso eh, muy inadecuado o muy poco se tendió a aplanar. Acá francamente se aplanó la curva, incluso acá una cierta baja respecto al control anterior. Cambió de canal de crecimiento hacia abajo y acá nuevamente cambió. Cuando preguntamos antecedentes, esta niña se alimentó con fórmula primeros meses y cuando le correspondía iniciar la alimentación complementaria, se enfermó, le tocó el invierno, tuvo una bronquiolitis, de la cual le fue muy difícil la evolución, se alimentaba poco, terminó hospitalizada en este tiempo y eso la hizo finalmente llegar acá. Los padres son de estatura y talla normal y ahí también tiene un, un hermano que fue de peso y talla eh, incluso en exceso de peso. Como vemos, tienen en el día de hoy una peso de edad parecido, pero la historia es distinta. Ya podemos empezar a pensar que no puede ser el mismo estado nutricional de esta niña que el de esta niña, a pesar que el día de hoy tengan un parámetro de peso talla, de peso de edad menos 1 ambas. Realizamos la curva de peso para la talla de ambas. Vemos que la primera niña tiene una curva de peso talla muy adecuada, ¿cierto? En un mismo canal de crecimiento, con un crecimiento sostenido. Y la otra niña, no, ¿cierto? Incluso estuvo en un momento con exceso de peso, con un peso talla en el área más 1, pero cuando le ocurrieron sus enfermedades y sus problemas de salud, hubo cambios en el canal de crecimiento. De esta forma, considerando todos los antecedentes, como diagnóstico nutricional integrado, probablemente vamos a considerar a esta niña
a pesar de que estadísticamente esté en el día de hoy en un peso de A-1, esta niña como diagnóstico nutricional integrado la vamos a considerar eutrófica, ¿ya? En cambio esta niña no, esta niña es realmente un déficit nutricional y la consideramos como tal, como un riesgo de desnutrición. Los recién nacidos tienen una características fisiológicas y de crecimiento diferente, ¿ya? Los recién nacidos deben subir entre 33 y 40 gramos día el primer mes. Ya les voy a explicar por qué son esas cifras. Y si consideramos que, por ejemplo, este niño pesó 3 kilos al nacer, al término de los primeros 28 días de vida, si subió 33, supongamos 33 gramos día, nos lleva a que durante ese primer mes sube de 3 a 4 kilos. Y si consideramos eso, podríamos plantear esta curva, ¿cierto? En la cual podemos ir haciendo un corte en cualquier momento, ¿cierto? A los 7, a los 14, a los 21. Y sería relativamente fácil saber si está adecuado o no. Es solamente multiplicar, por ejemplo, los 33 gramos por los días que corresponden, ¿cierto? Acá serían 240 gramos, 480 gramos y así. Sin embargo, no es tan, la curva no es de esta forma, porque acá no consideramos algo, que los recién nacidos tienen una baja de peso fisiológica del 10%, del 7 al 10% del peso, que tiene su pico entre el segundo y el tercer día, y luego lo esperable y lo normal es que vuelvan a recuperar eh, para llegar al peso de nacimiento entre el séptimo, máximo, décimo día de vida. Entonces, ¿qué pasa? Estos 33 gramos día se nos van a distribuir, vamos a partir como con una semana menos, y ya la curva es distinta, es más empinada. Sin embargo, tampoco sea siempre tan ideal, y puede ser que haya demorado en recuperar el peso porque hubo problemas en la alimentación, y, y eso se mantuvo, incluso acá la curva se nos aleja, ¿cierto?, de esta curva ideal, porque seguía habiendo problemas, la madre tenía dolor al amamantar, el niño recibía poca leche materna, porque estaba sobreabrigado y pasaba muchas horas durmiendo. Mejora un poco por esta parte, acá lo toma los docentes de la UCN que hacen la clínica de lactancia materna, corrigen y pum, se va como avión recuperando peso para llegar a lo esperado. Esto se puede dar, ¿ya? Y esta es la razón por la cual todas estas variabilidades que puede haber entre esto y otras incluso, ¿ya? Hacen que consideremos este periodo de transición, ¿ya? En que no podemos quedarnos con un diagnóstico tajante y fijo, por ejemplo, acá de que hay un déficit, porque un poco después ese déficit se puede recuperar. Por lo tanto, como no consideramos los parámetros tradicionales que ya revisamos de eutrofia, riesgos o de desnutrición o de obesidad y de nutrición. En esta etapa, si no solamente decimos que el niño es un recién nacido en transición, que puede tener un adecuado incremento ponderal o inadecuado, insuficiente. Ahora, esto es lo óptimo, lo ideal. Sin embargo, hay rangos. En general se plantea como un rango llegar hasta 20 gramos día, ¿ya? Cuando evaluamos los recién nacidos, vamos a considerar esto, pero teniendo en cuenta que hay variaciones en, la, en este periodo del primer mes. Y desde el peso de nacimiento hasta acá, vamos a hacer los cálculos, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta la baja de peso
el peso del alta, cuando recuperó y qué pasó en los últimos controles, ¿ya? Va a ser muy importante a considerar en especial cuánto es lo último que hubo de aumento de peso, porque eso nos va a llevar a tener un diagnóstico de qué tan adecuado ha sido el incremento y sobre todo nos va a establecer un pronóstico cómo viene después, cómo va a seguir después. Probablemente acá va a ser más importante esto ahora que esto, ¿ya? No nos podemos quedar solo con el incremento desde el nacimiento hasta el momento del control, según estos parámetros, sino que tenemos que ir viendo exactamente qué pasa en los últimos controles. Entonces, es una etapa de transición, consideramos el incremento ponderal diario, pero también consideramos también cómo va en los controles, cuál es la evolución que va teniendo, considerar también la baja de peso, y el mínimo es un 60% de lo esperado. ¿Ya? Y lo esperado, ¿por qué? Eran 33 y 40, porque según en la mediana de la curva de la OMS en el estudio, las niñas el primer mes suben como mediana 1000 gramos y los niños 1200. Si esto lo dividimos en 30, nos dan los 33, en el caso de los niños los 40. ¿Ya? 40 por 30, 200, 33 por 30, 1000. Y esa es la razón que consideramos 40 y 30 como los incrementos de pesos esperados o ideales. En el caso de los niños prematuros, recién nacidos de pretérmino o prematuros, hay que considerar que salieron del ambiente intrauterino en el cual estaban creciendo, se supone, en forma ideal, por la razón que fuera, nacieron antes, por lo tanto, les faltó un tiempo de crecimiento, no los podemos evaluar y poner a la par con los niños que nacieron de término. Esa es la razón por la cual a los prematuros les corregimos la edad. ¿Y lo hacemos cómo? Cuando nacen bajo las 37 semanas, según esta fórmula, ¿cierto? La edad postnatal menos lo que les faltó para las 40 semanas, considerando la edad gestacional a la cual nacieron, nos va a dar la edad postnatal corregida. Por ejemplo, si nace un recién nacido prematuro de pretérmino a las 34 semanas, significa que tenemos que hacer la resta 40 menos 34 y nos da 6. Por lo tanto, a la edad postnatal, a la edad que tenemos al momento del control, le tenemos que restar 6 semanas. Si viene a los 3 meses, ¿cierto? Poco más de 12 semanas, significa que en las curvas y en la evaluación antropométrica vamos a considerar no que tiene 3 meses, sino que tiene 3 meses menos 6 semanas, tiene un mes y medio. Y ahí lo vamos a revisar en las curvas entonces, a ese niño de 3 meses prematuro de 34 semanas, lo vamos a ir a evaluar en las curvas considerando como que tuviera un mes y medio. Esta corrección la hacemos hasta los 12 meses en el caso de los prematuros de 32 hasta 36 semanas y hasta los 24 meses en el caso de los menores de 32 semanas. Es importante, si bien no tiene que ver directamente con la curva o con la evaluación nutricional, pero está relacionado con la alimentación y también con el crecimiento, los llamados crisis o brotes de crecimiento. Son periodos de mayor crecimiento del lactante en cortos periodos. ¿Ya? La producción de la leche materna al el niño en corto periodo crecer muy rápido queda transitoriamente por debajo de lo que necesita. Entonces la madre empieza a notar que el bebé está inquieto durante la mamada o entre las mamadas. Hay interrupciones frecuentes del sueño durante la noche, despierta más frecuentemente que antes a mamar. Y en general la madre lo describe como irritable, hambriento, descontento. Este fenómeno de los crisis o brotes de crecimiento está reescrito y reconocido por instituciones como la UNICEF, la Sociedad Española de Ginecobstetricia y la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué es lo que pasa? En general se da los primeros 6 meses de vida. ¿Por qué?
porque la tendencia de crecimiento en estos meses es muy alta, ¿ya? Si usted se fija, la tendencia en estos primeros 3 meses, si uno las continúa, es así. Y el de los 3 a 6 meses todavía sigue siendo empinada, se aleja de lo que es la curva después, ¿se fijan? Ahí, así. Ya después de los 6 meses se tiende a aplanar ya bastante más y es menos probable que existan estos periodos en que se acelera el crecimiento. ¿Y por qué se acelera? Porque probablemente hay un enlentecimiento previo, ¿ya? Estas curvas no son siempre tan lineales, los fenómenos biológicos no son tan lineales todo el tiempo, entonces se queda un poco en el crecimiento y luego recupera, y en esa recuperación es cuando eh, se produce la crisis o brote de crecimiento. Se pueden producir en cualquier momento dentro de los primeros 6 meses, pero están descritos clásicamente entre el mes y medio y 2 meses, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Alrededor de las 3 semanas. A los 3 meses como la más característica y más descrita, y también entre los 5 y 6 meses, ¿ya? El niño demanda el pecho muy y más frecuente que antes, a veces tomas muy largas y otras tomas más cortas. La madre lo nota nervioso, lloroncito, hambriento, mientras mama parece incómodo, habitualmente arqueándose hacia atrás y tironeando el pezón. Y se distraen fácilmente durante la mamada, ¿ya? Sienten cualquier ruido o ven cualquier movimiento y sueltan y empiezan a mirar. La madre nota las mamas más flácidas, con una impresión subjetiva de menor producción de leche, que finalmente esa impresión subjetiva es correcta por un periodo de tiempo corto, ¿cierto? Se está haciendo insuficiente para los requerimientos del bebé y tiene un miedo a la mamá a que su bebé tenga escasa ingesta. Frente al reconocimiento de esto, ¿qué debemos hacer? Debemos decirle a la mamá, explicarle de qué se trata, que debe ofrecer el pecho con más frecuencia, tan frecuente como lo pida el bebé. No esperar a que llore para darle la toma, sino que reconocer, hay signos cuando vean la clase o el tema, aborden el tema de lactancia, van a ver que hay signos precoces de que el niño quiere alimentarse antes de que llore de hambre. Amamantarlo en una habitación tranquila, sin muchos estímulos visuales ni auditivos, para que no se distraiga. Y no dar suplementos de leche artificial ni adelantar la introducción de alimentación complementaria por el hecho que se esté presentando esto, porque esto se va a corregir. Si se establecen eh, estos cambios, este enfrentamiento, esta crisis o brote de crecimiento va a ceder antes de los 8 días en el 98% de los casos. Pero es importante reconocerle, sobre todo, eh, mencionarla dentro de las guías anticipatorias, para que las madres sepan antes de que suceda qué es lo que está pasando y cómo lo pueden abordar. Y luego en el escolar y adolescente, sobre los 5 años, vamos a considerar otra pauta u otros parámetros antropométricos, otros índices para la evaluación nutricional. Seguimos utilizando la norma ministerial 2016, en que se utilizarán las desviaciones estándar según las curvas OMS, ¿ya? Con un índice de masa corporal para la edad y talla para la edad. Según esta clasificación de desviación estándar, si están entre sobre -1 y bajo +1, normal, autofagia. Entre +1 y antes de llegar a +2, o sea, en +1, va a ser sobrepeso, riesgo de obesidad. Acá vamos a tener una diferencia si está sobre +2, pero está bajo +3, porque aquí vamos a tener donde está ubicado en +3, consideramos obesidad. Y sobre +3, obesidad severa. En la infancia y adolescencia no tenemos el concepto como en el adulto de obesidad mórbida, sino que obesidad severa. Si está en -1, va a ser un déficit ponderal o bajo peso, el equivalente al riesgo de desnutrición. Y si está de -2 hacia abajo, va a ser desnutrición. Hay que considerar que cuando el niño o la niña inicia la pubertad, se producen cambios en la composición corporal
tanto en la masa muscular como en el porcentaje de masa grasa, que hacen que no sean comparables dos individuos, ya sean niños o niñas, que tengan la misma edad pero un estado de desarrollo puberal distinto. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar. Si los niños tienen menos de 10 o más de 16, o las niñas menos de 8 o más de 15, vamos a considerar la edad que tienen nomás para la evaluación en las tablas del índice de masa corporal, la edad cronológica. Sin embargo, si ya hay desarrollo puberal, vamos a hacer una corrección, ¿ya? Para esto vamos a considerar en forma estándar eh, las siguientes pautas según en la niña el estado de desarrollo mamario por Tanner. La menarquia la vamos a considerar a los 12 años 8 meses. Sin menarquia, pero ya con una mama 4, 12 años. Mama grado 3 de Tanner 11. Mama grado 2, que es el primer estado de desarrollo, 10 años y medio. Y mama 1 sin desarrollo puberal, una mama prepuberal, ¿cierto? Sin botón mamario, menos de 10 años y medio. Y por menarquia vamos a considerar que ya con 12 años más el tiempo transcurrido. Me explico. Por ejemplo, si acude una niña de 9 años, pero que tiene mama 3, ¿ya? A la mama 3 consideramos 11 años y ella tiene 9 años. Hay una diferencia de 2 años entre la edad cronológica y la edad biológica. Cuando hay un año o más de diferencia, nos quedamos con la edad biológica para ir a ver las tablas. Entonces, esa niña de 9 años con el desarrollo de mama 3, en vez de ir a revisar la tabla de índice de masa corporal en los 9 años, lo vamos a ir a revisar en los 11. ¿Ya? Esa es la forma de utilizar la corrección. Este es los grados de desarrollo mamario según Tanner. El 1 en que no hay desarrollo mamario aún. El 2 que hay un botón mamario que no sobrepasa la areola. El 3 en que hay un desarrollo que sobrepasa la areola, ¿cierto? Con 3 contornos, con una protrusión de la areola. La mama 4 con un mayor desarrollo mamario, con un doble contorno de la areola y de la mama, y la mama 5 que es la mama adulta. En el caso de los varones, se va a considerar el desarrollo de Tanner para la corrección en los genitales, y bajo 12 años se va a considerar genitales 1 sin desarrollo puberal, y de ahí en adelante según esta tabla, ¿ya? Estas son las curvas de índice de masa corporal por edad para los niños de 5 a 19 años, en que va cada un mes, ¿ya? Con la mediana, menos 1, menos 2 y menos 3. Y estos datos van a servir, y voy a mostrar, también están las curvas, con los mismos datos transcritos acá. Y estos, estos datos de estos parámetros nos van a servir para, según esta eh, fórmula, hacer el cálculo exacto del Z-score. ¿Qué significa el Z-score? Nos da exactamente la distancia en desviaciones estándar a la mediana en forma exacta. No es decir solamente está en más 1 o más 2. Por ejemplo, para este niño de 8 años, 32 kilos y 1,24 m, cuando hacemos el cálculo nos va a dar que tiene más 2,42. ¿Ya? Pensamos exactamente que está a más 2,42 desviaciones estándar sobre la mediana. Para llegar a esto también existe una forma más sencilla y más rápida que desarrollar la fórmula. Por ejemplo, con el uso de algunos programas, algunos software. El estándar es el software de la Organización Mundial de la Salud, que es el WHO, de Organización Mundial de la Salud en inglés, WHO, ANTRO con TH, de antropometría.
Está descargable desde la web de la OMS y que nos permite evaluar en niños menores de 5 años y el Hugo Antro Plus sobre los 5 años, ¿ya? Y nos va a dar exactamente, introduciendo la edad y los parámetros antropométricos, nos va a dar el Z-score. Bien, vamos a abordar ahora la segunda parte con la aplicación de los conceptos que revisamos sobre la evaluación nutricional en algunos casos clínicos. Vemos el caso de Benjamín, un recién nacido de 15 días de vida, con antecedentes de haber nacido de un parto de término vértice espontáneo, un parto vaginal, haber sido evaluado y considerado como un recién nacido de término de 38 semanas adecuado para la edad gestacional, un peso de nacimiento de 2 kilos 900, 48 centímetros de talla de nacimiento y una circunferencia craneal de 34 centímetros. De alta con su madre de la maternidad, alimentado con lactancia materna exclusiva. Y la antropometría de hoy es de 3 kilos 100, 49,5 y 35,5. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico nutricional? Lo primero es que vemos las tablas acá y no debemos utilizar las tablas, porque como revisamos la evaluación nutricional del recién nacido, la hacemos por incremento de peso. Sabemos que deben los niños perder alrededor de un 7-10% de su peso, recuperarlo a los 7-10 días y de ahí en adelante empiezan a subir. A los 15 días este niño está ya 200 gramos sobre su peso de nacimiento, ¿ya? Eso significa, suponiendo que a los 10 días recuperó, en 5 días ha subido 200 gramos, lo cual nos da más o menos 40 gramos día, desde que recuperó, ¿ya? En general podríamos decir que este niño tiene un buen incremento de peso y el diagnóstico nutricional va a ser en recién nacido en transición con un buen incremento ponderal. Este es otro caso, es Camilo de 3 meses 15 días, antecedentes de haber sido un parto cesárea por un síndrome hipertensivo del embarazo de la madre y haber sido un recién nacido prematuro de pretérmino 34 semanas adecuado a la edad gestacional. Un peso de nacimiento de 2 kilos 300, 44 centímetros de talla y 34 de circunferencia craneana. Estuvo hospitalizado por 3 días por ictericia. Actualmente alimentado con lactancia materna, más fórmula de inicio 120 ml cada 3 horas. Y la antropometría de hoy es de 5.000 gramos, o 5 kilos, 57 centímetros y 35,5. Bueno, por ejemplo, si vamos a ver a los 3 meses 15 días, para 5 kilos, nos queda ahí. Esta es el área de menos 2. Sin embargo, fue prematuro, de 34 semanas, por lo tanto tenemos que hacer la corrección. Eso significa que le faltaron 6 semanas. Eso significa, ¿cierto?, para las 40, que tenemos que descontar esas 6 semanas actualmente. Y eso significa que tendríamos que evaluar 3 meses 15 días menos 6 semanas, nos quedan 2 meses. Entonces, a los 2 meses y 5 kilos queda justo ahí. Entonces, miren la diferencia de estar ahí y ahora está aquí. Entonces, ese peso de edad está normal. ¿Ya? Si vamos a revisar los parámetros, ¿cierto? El peso de edad está normal, la talla de edad también, y el peso para la talla normal. El diagnóstico nutricional de Camilo es eutrófico. Javiera, de 5 meses de vida, tiene antecedente de haber sido un parto de término vértice espontáneo, 40 semanas de edad, adecuada edad gestacional, 3 kilos 400 al nacer, alta con su madre, alimentada con lactancia materna exclusiva. Una antropometría de 7 kilos 600, 62 centímetros de talla y 41. ¿Ya? Cuando vamos a revisar las curvas, nos va a quedar con un peso de edad normal, una talla de edad normal, pero un peso de talla
en este rango de +1. Según eso, estadísticamente es un sobrepeso. Sin embargo, acá hay una consideración. Está con lactancia materna exclusiva. Y si bien estadísticamente cae en un área de exceso, la lactancia materna exclusiva no se comporta funcionalmente, no es igual que con un exceso al niño o niña que está con fórmula y con exceso. Veamos qué nos dice el Chile Crece Contigo. Durante el periodo de lactancia materna exclusiva, niños y niñas crecen y suben de peso de manera diferente. Algunos de ellos podrían llegar a estar obesos según las curvas de crecimiento. Se ha visto que niños y niñas amamantados en forma exclusiva hasta los 6 meses tienen menor riesgo de obesidad futura, aunque tengan exceso de peso estadístico en los primeros meses. ¿Ya? La lactancia materna es un factor protector demostrado contra la obesidad futura. Una de las teorías es que los niños y niñas que toman pecho a libre demanda regulan su ingesta. Por otra parte, esto es muy importante, el tipo de grasa que se deposita, el metabolismo de esta grasa y la composición corporal de niños y niñas amamantados es diferente al de niños y niñas alimentados con fórmula. Esta composición sería un factor fisiológico de protección contra la obesidad futura. ¿Ya? Entonces, y aclarar que el efecto protector de la lactancia va más allá de los 6 meses y que los niños y niñas que son amamantados por más tiempo en forma complementaria a la alimentación presentan menos riesgo de obesidad. ¿Qué significa esto? Tenemos que diferenciar obesidad, que la obesidad sea causada por la lactancia, a que haya obesidad en asociado, o que mientras el niño que está con lactancia tenga obesidad. A ver, ¿cuál es el juego de palabras acá? Que en realidad esto no se da. La lactancia no está causando obesidad. Puede existir obesidad en un niño que está con lactancia, pero no significa que la obesidad sea consecuencia de la lactancia. ¿Y por qué? Porque la obesidad es multifactorial y lo que está demostrado sí es que la lactancia ofrece un grado de protección, pero no basta muchas veces con eso. A ver, acá tratando muy resumido, las etiologías de la obesidad infantil por el lado biológico tienen que ver con el control neuroendocrino de la ingesta y del gasto, con la genética, tiene mucho que ver con la microbiota intestinal. Recordemos que la microbiota intestinal del niño alimentado con lactancia materna exclusiva es diferente, incluso al niño que recibe una mamadera o una porción de fórmula al día. Hay eventualmente también se ha postulado un factor infeccioso, agatillante de infecciones virales asociado al desarrollo de obesidad, estrés, por ejemplo, el dormir poco. Los niños considerados como un estrés que está asociado al desarrollo de obesidad, algunos medicamentos, algunos factores endocrinos, y dentro de lo ambiental, el ciclo vital, ¿cierto? En el momento en que está, sobre todo considerando las edades críticas de desarrollo de obesidad, la familia y todo su componente ambiental y de hábitos, ¿cierto? El ambiente en sí, hay algunos disruptores ambientales que pueden estar relacionados con la lactancia, que pueden actuar a nivel endocrino. Transición socioepidemiológica que vive el país, por ejemplo. Está relacionado con elementos a nivel bioquímico, ¿cierto? De la oxidación de grasa, de la utilización de la glucosa favorecida por la insulina, del efecto de algunos mediadores y sustancias producidos por el mismo tejido adiposo como la leptina y cómo se van correlacionando entre sí. Tiene que ver con el gasto energético a nivel celular, con el gasto a nivel de la mitocondria y ya les mencionaba con las interacciones entre el centro de control de la energía y el gasto y la ingesta a nivel del hipotálamo y sus interacciones con el tubo digestivo, con el tejido graso, con el páncreas. Es muy complejo. Y la verdad es que decir que la lactancia materna causa obesidad
es desconocer todo lo que estamos hablando y desconocer también el rol protector de la lactancia a la obesidad. Por lo tanto, si tuviéramos que intervenir a un niño obeso que está recibiendo lactancia materna, sería un grave error y una demostración de falta de conocimiento terrible que esa intervención fuera por intervenir la lactancia. Lo que hay que hacer es intervenir todo aquello que pudiera ser intervenible, como los hábitos de vida familiar, la actividad física, los medicamentos, el sueño, etcétera. Pero no vamos a ir a corregir un elemento que, al contrario, ha demostrado ser protector. Y un caso también de una preescolar, 2 años 9 meses, 12 kilos y 95 centímetros. Cuando vamos a revisar, la talla da normal, peso da normal, pero el peso talla está en -1. Y como el peso talla nos va a dar sobre el año el diagnóstico de exceso y de déficit, en este caso déficit, el diagnóstico es un riesgo de desnutrición. 8 meses y medio, 19,8 está acá, ¿cierto? Acá es 18, 21, está entre +1 y +2. Si está entre +1 y +2 lo vamos a anotar porque esa es el área en que está en +1. ¿Ya? Pero si hacemos el cálculo por la fórmula o por alguno de los software que les he mencionado, vemos el Z-score que es exactamente +1,88. ¿Ya? Y según esto y lo que hemos revisado, está en sobrepeso o riesgo de obesidad. Ahora, algo a considerar. La talla para la edad también la debemos calcular y considerar para el diagnóstico integrado. Como el índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla, puede haber dos individuos que tengan un índice de masa corporal igual, pero que sus peso y talla sean muy distintos. Por ejemplo, esta niña tiene un índice de masa corporal para la edad normal igual que ella, pero ella es evidentemente más baja. Su talla para la edad normal, su talla para la edad es -2. Y esa talla es considerada talla baja. Y el abordaje nutricional e integral de ambas niñas que tienen un índice de masa corporal y que en principio, porque esto podría variar según la evaluación del estado nutricional integrado, pero en principio ambas estarían eutróficas, pero esta niña tiene una talla baja, entonces el enfoque va a ser muy distinto de abordaje y de intervención y de estudio. Por último, los insto a que practiquen, que hagan uso de los conceptos que hemos revisado en sus prácticas clínicas, con sus hermanos, sobrinos, para que es la única forma de ir pudiendo interpretar y acostumbrándonos a utilizar esto y hacer la metódica para llegar a un diagnóstico nutricional integrado y finalmente según eso hacer nuestras intervenciones. ¿Ya? Muchas gracias.